¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 16 de Viviendo en Caos, el podcast donde platicaremos de forma honesta, cínica y sin corrección política sobre conceptos, eventos de la historia, personajes y cosas, mil cosas que explican cómo chingados terminamos viviendo en caos. Mi nombre es Luis García y el día de hoy me acompañan nuevamente dos invitados que ya son como de la casa, bien cabrón, como de la casa. El Caesa Rex, el Rafa. ¿Cómo anda, Rafa? ¿Qué onda, banda? Bien, todos. ¿Y Y ustedes? The Amazing Omis, o sea, el Omar. ¿Qué onda, Pirus? El día de hoy vamos a platicar tiene que hacer su acto de presencia como solo el amigo Omar lo puede y lo sabe hacer. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante porque todos sabemos, y nos lo han dicho desde que estábamos creo que en el kinder, cabrón, si no mal me equivoco, porque siempre, al menos en nuestra generación, nos tocó vivir ese show de que era un día muy importante y era día festivo y todo el pedo. El día de hoy vamos a hablar de la expropiación petrolera. La verdadera historia de la expropiación petrolera, porque como todos sabemos, al menos no sé ustedes qué recuerden de la expropiación petrolera. ¿Qué recuerdan de la expropiación petrolera que les platicaron en la primaria secundaria? ¿Qué recuerdan? Platíquenme. Cuéntanos, amigo Omar. No, pues que nada más fue la expropiación y listo, güey. Muy bien. La neta no tengo ni puta idea, güey. Vengo a aprender con el tío. Exactamente, la expropiación petrolera fue la expropiación. Muy bien, amigo, tienes un 10. Muy bien, amigo, muy bien, güey. Tienes el promedio de educación mexicana. Te van a poner un 10 en Televisa, güey, o en TV Azteca, no sé a qué grado, no sé en qué canal va a pasar, güey, pero uno de esos. Voy a empezar a poner atención, güey. Ok. ¿Tú, Rafa, qué recuerdas, Rafa, de la expropiación petrolera, según lo que nos enseñaron en la escuela? Yo de lo poco que me acuerdo es que sí hacían ver a Lázaro Cárdenas como el Tata Cárdenas, que era así como un ángel que bajó del cielo y que nos vino a redimir a todos y a salvarnos de los malditos gringos y las empresas neoliberales de ese tiempo. Uh-huh. Y el cuento más o menos era que las empresas extranjeras se estaban como apoderando del petróleo mexicano y que todo ese dinero se iba al extranjero. Entonces llegó del cielo Tata Cárdenas y nos salvó a todos y les dijo, muéranse puercos, y votó a las empresas internacionales y regresó el petróleo a nosotros los mexicanos que somos pobrecitos y nos pertenece y es nuestro legado. Ok, hay un complemento por ahí a la parte de la historia que fue parte de la educación. Todo lo que dijiste ahorita es muy cierto, pero también hay otra cosa que nos platicaron en las primarias, secundarias, dependiendo, y es que cuando hizo las joyas de las mujeres y que pidieron limosna, ¿no? Básicamente el gobierno pidió apoyo al pueblo para que el pueblo pues fuera a dejar sus lanas, sus joyas y todo, y con eso pagar la indemnización a las empresas neoliberales, güey. Entonces, esa es como la historia que nos platicaron, ¿no? Ahora vamos a regresar un poquito en el tiempo. Puede ser que sea un poco diferente de eso. Puede ser un poquito diferente también, porque también si tú buscas un poquito de información sobre Lázaro Cárdenas del Río, aparecen por ahí como... Lo primero que aparece es que fue un general muy cabrón de la revolución y que tiene como 8 o 10 medallas o 12, no sé cuántas. Ahora vamos a empezar esta pequeña narración dejando muy claro, muy claro, que número 1, yo no soy historiador. Número 2, toda la información que voy a leer aquí, mucho de lo que voy a decir ahorita voy a leer, se puede obtener de páginas oficiales, ¿sale? Páginas del gobierno. Solamente... Mexicano. Creo que... Pero también el estado de Warrior se puede obtener de las páginas oficiales. Vamos, de hecho, esto lo saqué exactamente de la página de Visit México para tener toda la información en ambos idiomas y que no se me fuera nada. El 21 de mayo de 1895, una fecha que recordaremos para siempre, 21 de mayo, en Jiquilpan, Michoacán, una pareja humilde de origen indígena formada por Damasco Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua,
tendrían al primero de sus 8 hijos. Lo nombrarían Lázaro. Lázaro Cárdenas del Río recibió apenas la educación básica, es decir, tuvo casi nulo acceso a la información. Las condiciones de la familia no se lo permitían porque eran campesinos y realmente campesinos muy pobres. Cuando tenía él 15 años, era cuando estaba estallando en México toda una serie de revueltas, guerrillas, disputas, se empezó a dar en la madre. Ya después la historia se encargó de juntar todo eso y decir que era la Revolución Mexicana, pero en ese momento eran guerrillas por todos lados. En 1913, apenas con 18 años cumpliditos, se incorporó a las fuerzas revolucionarias en Apatzingán, donde, por alguna extraña razón de la vida, de inmediato en cuanto entró, obtuvo el grado de capitán segundo en la caballería armada. Nadie sabe por qué, güey, pero entró y lo mérito. Seguramente lo vieron, güey, dijeron, este güey algún día va a ser presidente. Chingón. Dale un pinche. Lustra los zapatos bien chingón a presidente. Exactamente. Entonces, entró, de inicio, su primer grado fue capitán segundo de caballería. Estuvo a cargo, al mando del general, o bajo el mando del general Guillermo García Aragón. Su primera batalla fue en agosto del mismo año, en 1913. Y tomaron la plaza de Aguililla en Michoacán, pero el batallón al que él pertenecía fue emboscado por fuerzas de Victoriano Huerta. Él huyó hacia Guadalajara y más tarde se encontró con el general José Morales Ibarra, donde también se unió. Después de un poquitos meses se fue de ahí porque hubo otra batalla donde al parecer también perdieron. Se desperdigó y se unió después al general Eugenio Zúñiga. Lleven la cuenta, van tres generales que ha servido. Y estuvo también con el general Eugenio Zúñiga, estuvo cuando su grupo militar o su fuerza militar se rindió ante las fuerzas constitucionalistas. Entonces, hasta aquí la historia, lo que nos ha platicado es que lleva un rango grande de la nada, 3 batallas perdidas y 3 generales sobre los que ha trabajado. En agosto de 1914 viajó hacia Sonora junto con el general Federico Morales, o sea, su cuarto general, y en Sonora se incorporó a las fuerzas militares del general Plutarco Elías Calles. Ojo acá. Plutarco Elías Calles, o sea, ustedes lleven la suma. En 1915 participó en una campaña, contra Maytorena. En 1920 estuvo en el plan de Agua Prieta. Fue comisionado para ir tras Venustiano Carranza y cuando Venustiano Carranza fue asesinado por Rodolfo Herrero, él estaba ahí. Y él aprendió a la persona que iba con él a matar a Carranza. O sea, iban los dos para matar a Carranza, alguien más lo mató y después él apresó al que mató a Carranza. ¿Va? Gracias a esta captura, gracias a esta captura, él recibió una de sus múltiples medallas y además se le concedió el grado de general brigadier. El siguiente año, en 1921, fue nombrado jefe de operaciones militares en el Istmo de Tehuantepec y después ese mismo año, por azares del destino, se convirtió en gobernador interino, el del estado de Michoacán. En 1923 participó en Jalisco contra la rebelión huertista, donde fue herido de bala. Y fue hecho prisionero ahí hasta que casi un año después lo liberaron porque derrotaron a los que lo habían capturado. Y en 1925, otra vez no sabemos por qué, se le fue otorgado el mando de la zona militar en Jalisco y en 1927 se le asignó la jefatura de operaciones militares de la zona de Tampico, donde a los 32 años, y gracias a que le dieron ese puesto, obtuvo el grado de general de división. Entonces, esa es la historia militar de nuestro general Lázaro Cárdenas, ¿va? A lo mejor está trompicada, pero llegó, ¿no? Llegó a ser general de división. Okay. Ahí eso nadie se lo quita. Y el año siguiente, en 1928, también en su natal Michoacán, inició la carrera electoral para gobernar el estado, cosa que ya había hecho cuando por fuerza lo tomó y se convirtió en gobernador interino. El 15 de septiembre de ese mismo año, 1982, tomó posesión como gobernador. La verdad es que le fue muy bien en las elecciones y arrasó.
No sé si obtuvo el 30 millones de votos, pero sí fueron un chingo. Y en 1900, pero en 1930 pidió licencia. Esta palabra que hasta la fecha sigue sonando bien cabrón en la política mexicana. Pidió licencia al Congreso Estatal para dejar o suspender las actividades como gobernador y desempeñarse como presidente del comité de un partido político mexicano que se llamaba en esos años Partido Nacional Revolucionario. No sé si le suene. Sí, claro, claro. Algunos años después. Unos años duró. Ajá. Algunos años después estaría por ahí. Entonces, fue secretario, en 1931 fue designado como secretario de Gobernación, pero renunció al cargo porque tenía ya su plan de regresar a Michoacán, terminar su gubernatura, y el 6 de diciembre de 1933 estaba ya listo su empujón, ya lo tenía preparado. En la segunda convención del Partido Nacional Revolucionario, se unió a otras personas con las que había combatido en varias partes y se postuló como presidente del partido. Y como presidente del partido, también se postuló para ser candidato a la presidencia. Y a los 38 años de edad, el 30 de noviembre de 1934, tomaría posesión como el 51º presidente de los Estados Unidos mexicanos, el general Lázaro Cárdenas del Río. Con sus dos manitas. Esa es nuestra primera historia. Hasta aquí va la primera parte. La segunda parte es esta parte truculenta que siempre nos han dicho de que el petróleo es de todos, ¿no? El petróleo es de la nación, el petróleo es del pueblo. Cosa que sí es cierto, porque al final del día, pues está abajo, ¿no? Todos estamos por aquí pasando, pero además hay leyes. Vamos a regresarnos un poquito más atrás. En 1859, en los Estados Unidos de Norteamérica, un hombre llamado Edwin L. Drake perforó el primer pozo petrolero en el mundo. La profundidad, 21 metros. Y gracias a que el propio Drake logró separar el queroseno de esta sustancia que ya existía, fue como se empezó a utilizar como sustituto del aceite de ballena. Esto fue lo que realmente le dio el empujón al petróleo, porque el aceite de ballena era muy caro, tardabas mucho en traerlo, necesitabas muchos cuidados. Y entonces la primera función del petróleo fue usarlo como combustible para las lámparas. En el territorio mexicano, que el territorio que hoy es México más bien, en ese momento estábamos bajo el régimen imperialista de Maximiliano de Habsburgo, el cual emitió un decreto imperial que permitía explotar. Es un decreto imperial, güey. Bueno, fue un decreto imperial. Fue un decreto del emperador y es un decreto imperial. Se chingan todos. El cual permitía explotar el petróleo del territorio mexicano siempre y cuando se hiciera bajo la anuencia del gobierno mexicano. Se otorgaron un total de 38 concesiones a particulares. En 1862, apenas 3 años después, un ingeniero de origen mexicano realizó la perforación del primer pozo en tierras mexicanas. Se ubicó en Villa de Guadalupe, Tabasco. La profundidad fue de 70 metros. Por ahí del 69 sería el segundo, 7 años después, no sé por qué, pero fue en Veracruz. Y para 1886, durante la época conocida como el Porfiriato, comenzó a operar en México la primera refinería ubicada en Veracruz. Tenía por nombre El Águila y fue una obra de 2 empresas estadounidenses, pero la principal accionista era Water Pierce Oil Company. En 1890 se estableció una compañía mexicana, se estableció la Compañía Mexicana Petrolera de California en San Luis Potosí. No era una compañía mexicana, así se llamaba Compañía Petrolera Mexicana de California, ¿va? Okay. Fue construida por una empresa que se llamaba Sinclair Group y fue para construir la refinería en el río Pánuco y por ahí en Tampico. Pero fue justo este año, en 1896 también, cuando empezaron a circular en el mundo los primeros automóviles a gasolina.
Y fue eso lo que realmente hizo que el petróleo fuera, ya, güey, el pinche boom de todos queremos petróleo, todos necesitamos petróleo. Pero la situación en México y lo que cambiaría el juego para siempre fue algo que realizó nuestro general don Porfirio Díaz. El 24 de diciembre de 1901 expidió lo que sería conocido como la Ley del Petróleo. Y es justo esta ley que le permitió a las empresas, esto que platicaba Rafa, y que ahorita lo vamos a ir desglosando un poquito más. La Ley del Petróleo eximió los impuestos de importación de los equipos necesarios para hacer la explotación del petróleo. Es decir, todo el equipo que fuera indispensable para hacer perforaciones, para construir refinerías, para procesar el petróleo, todo eso estaba libre de impuestos para entrar en México. Luego, los capitales invertidos en estos pozos, en estas refinerías, en todo lo que estuviera relacionado al petróleo, iban a quedar exentos de gravamen por un periodo de 10 años, ¿sale? Recuerden muy bien el año 1901 y les dieron 10 años. Todos vamos a saber lo que va a ocurrir. Empiezan a cuadrar las fechas. Antes de que llegue la fecha antes de que se cumplan los 10 años, va a pasar algo. Algo va a pasar. Podría pasar algo en México. Entonces, empezó a llegar un chingo de lana, empezaron a construir un chingo de cosas y, de hecho... Pero a ver, hay tantito una interrupción, porque me imagino yo, porque tengo una pinche mente macabra, güey, que en ese momento nosotros hablando de México, no teníamos cómo hacer esa explotación, ni las máquinas para hacerlo, ni la tecnología, ni la preparada para hacerlo, y que por eso el don Porfirio, que es el demonio en persona, güey, don Porfis, dijo, oye, güey, pues aquí hay petróleo, vamos a echar mano de estos pendejos para sacar el petróleo que nosotros no podemos sacar, ¿no? Me imagino yo macabramente. Sí, exactamente. De hecho, la idea era justo esa. Tú, o sea, no te voy a cobrar impuestos para traer la herramienta que necesitamos. Durante 10 años no vas a pagar impuestos, pero el producto, la producción es nacional. Mía. ¿No? Es mía. O sea, es mi petróleo. Yo lo voy a vender. Tú nada más vas a hacer como la chamba. De inmediato, las empresas se descolgaron así, cabrón. Las primeras empresas, y una de las más grandes, es del británico Whitman Dixon, que creó una compañía que se llamaba Pearson & Son en 1901. Y en 1906, ya con un poco más de capital, la renombró como Compañía de Petróleo El Águila. Utilizó las ventajas técnicas de los gravámenes libres para incluir como materia prima la extracción de algunos minerales del subsuelo. Entonces, es decir, dijeron, güey, mira, o sea, ahí te va. Esto es un buen pedo. Sí, voy a sacar petróleo, pero hay un mineral que necesito para sacar el petróleo. Entonces, necesito construir primero una mina para sacar ese mineral y después poder procesar el petróleo. Entonces, eso tampoco va a llevar impuestos, güey, porque tú dijiste, ¿no? Entonces, se pusieron como chingones. Hubo por ahí un güey, no mames, te estás pasando de lanza, pero gracias a una bonita y muy, muy desinteresada amistad con políticos mexicanos, escuchen algunos apellidos, a lo mejor les puede llegar a sonar alguno, casualmente. Consiguió permisos para explotar nuevos yacimientos en los estados de Campeche, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, reorganizando el Consejo de Administración de El Águila, que ya nada más se conoció como El Águila. El Águila. Acabó el Seguros Chafas. Sí, exactamente. Y al hacer esta reorganización, invitó a participar a ciertas personas, la mayoría políticos mexicanos, entre los cuales se encontró el gobernador del Distrito Federal llamado Guillermo Landan y Escandón, el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, el presidente del Consejo de Ferrocarriles Nacionales, Pablo Macedo, el presidente del Banco Central Mexicano, Fernando Pimentel y Fagoa, y el empresario Enrique Tron. Y también estaba por ahí como socio un hombre que se llamaba Porfirio Díaz Ortega, que era nada más y nada menos que hijo del general don Porfirio, ¿no? Entonces, con esas alianzas estratégicas, me los metió a la mesa directiva y con eso ya le dieron chance como de sacar todos los bloqueos que tenía, ¿no?
Entonces, la compañía petrolera El Águila, la compañía de petróleo El Águila, ya se constituyó como una empresa mexicana. Gracias a esto. Esto va a ser muy importante más adelante porque es una empresa mexicana. Así como Walmart de México, que es mexicana. Exactamente. Entonces, va a ser algo muy clave más adelante. Con esto ya había realmente como una empresa muy, muy grande. Esta empresa, El Águila, manejaba aproximadamente el 50% del mercado en todo México. Y extrañamente, por ahí de 1918, no sabemos qué estaba ocurriendo en México por esos años, pero en 1918 le vendió la mayoría de sus acciones El Águila a una empresa llamada Royal Dutch Shell, que a lo mejor le suena el nombre también. Mientras esto ocurría, se formaría otra empresa que se llamaba la Huasteca Petroleum Company. Esta fue formada por... se llamaba, güey. Esta fue formada por unos inversionistas estadounidenses que 2 años más terminaría siendo comprada por Standard Oil Company de Indiana. Durante los siguientes 35 años, la Huasteca y El Águila, así como sus filiales extranjeras en México, extraerían técnicamente el 98% de la producción, toda exportada a Estados Unidos. ¿Va? Ok. Aquí va como creciendo como ese enlace muy padre. Pero, como les había dicho, y como dice el dicho, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Se acabó la ley que eximía el pago de impuestos. Pero también ya había terminado el régimen de don Porfirio. En este momento, Francisco I. Madero era ya el presidente de México. Por unos días. ¿Mandé? Por unos días. Por algún tiempo, ¿no? Vamos a dejarlo por algún tiempo. Entonces, ya había terminado el porfiriato. El presidente de la República en turno era, vamos a llamarlo así, en turno era Francisco I. Madero. Y el 3 de junio de 1912 dictó una nueva ley que se conoció como la Ley de Timbre. La Ley de Timbre imponía un gravamen de 20 centavos por cada tonelada producida de petróleo. Es decir, más o menos el equivalente a 3 centavos por barril. Consideró que era lo justo. En ese momento seguramente eran 3 centavos de hoy. No eran 3 centavos de hoy, pero era un precio ridículo comparado contra lo que valía un ¿Cuánto valía el petróleo? El barril de petróleo estaba más o menos en $6. Entonces, eran 3 centavos por cada barril. ¿De dólar? Sí, 3 centavos de dólar. 3 centavos de dólar. O sea, estamos hablando de que era nada, güey. Nada. ¿No? O sea, no llegaba ni al 1% de pedo, güey. Entonces, las empresas extranjeras dijeron, güey, no mames, o sea, es un chingo, pago menos en Estados Unidos, güey, o sea, ¿cómo se te ocurre, no? Seas mamón. Sí, entonces las empresas o las compañías petroleras, en su mayoría norteamericanas, sí dijeron, güey, no mames, no. Madero ordenó que las compañías petroleras, además que declararan el valor de sus propiedades y que entregaran registro del petróleo extraído, cosa que nunca habían hecho porque recuerdan que empezaron los putazos, entonces no estaban entregando las declaraciones de cuánto petróleo estaban sacando. Entonces, como no sabes cuánto petróleo estás sacando, no sabes cuánto estás mandando fuera del país, güey, ¿cómo calculas el impuesto, no? Claro. Entonces, pero podías seguir sacando, pero se te olvidaba anotarlo en la libretita, güey. Ajá, entonces realmente, pues el petróleo, lo seguían sacando, se lo seguían mandando, y las compañías, pues, ni entregaron la información que les pidieron, ni pagaron ni madres, güey. Las compañías estadounidenses, sin embargo, pidieron a través del embajador Henry Lane Wilson y el Departamento de Estado que hicieran una protesta diplomática ante este ridículo y excesivo impuesto. Como resultado de la presión diplomática que sí existió, porque se le fueron encima a Madero, él dijo, güey, a ver, tranquilos, vamos a hacer algo. Leamos las cartas. Vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a esperarnos al siguiente año y que yo ya no ajustamos esos pedos, ¿no? Okay. Acordaron aplazar la fecha. Sin embargo, ya nunca pudieron revisarla porque el febrero del siguiente año Madero fue derrocado mediante algo que se conoce como la decena trágica, ¿no? Matarlo a LB. Casualmente,
por pura coincidencia, resultó después que la decena trágica tuvo por ahí una intervención del embajador estadounidense. Entonces, Curiosamente. bien raro, cabrón. Es coincidencias, güey, Sí, obviamente. son de esas coincidencias raras que tiene la vida. De ahí pasó otro año sin que nadie volteara a ver a las empresas petroleras porque el país estaba hecho un cagadero con los putazos internos. De norte a sur. Pero en abril de 1914, por falta de recursos financieros, Victoriano Huerta se acordó que había un pedo con los petroleros y revivió la idea del impuesto a la producción petrolera. Nada más que este güey sí se les fue al cuello y dijo que eran 65 centavos de dólar por tonelada de petróleo. Lo cual aún así era bajo, güey, porque quedaba, creo que en 6 centavos, perdón, quedaba en 9 centavos por barril. Ya era un poquito... Pero de algo a nada. Sí, o sea, ya estaba un poquito Ya era mejor, el pero aún triple, güey, así, no mames. sí, era el triple de Güey, era el triple güey. de una baba, pero bueno. Dijo 65 centavos de dólar por tonelada. Los empresarios estadounidenses dijeron, güey, no mames, ¿no? Huerta buscó el apoyo, pero Huerta se puso chingón y buscó el apoyo de los empresarios británicos, porque los Huerta empresarios siempre se británicos... puso chingón. Huerta se puso chingón y le dijo a los empresarios británicos, mira, güey, yo sé que tú quieres petróleo, cabrón, y yo sé que los gringos lo están apañando todo. Entonces, ¿qué te parece si tú prometes que sí me pagas ese impuesto y entonces yo te paso las concesiones a ti? ¿Va? Para ese momento, el presidente de los Estados Unidos ya era Woodrow Wilson y planeaba, por alguna extraña razón, planeó una invasión militar en Veracruz bajo la sospecha de que había un buque alemán intentando descargar armas para realizar un movimiento golpista. Sin embargo, ninguna de las dos cosas ocurrió porque Huerta no pudo quedarse en el poder y el 15 de julio de ese mismo año, de 1914, también él renunció. Pero Venustiano Carranza, ese mismo año, expidió, es que güey, es un cagadero, Venustiano Carranza expidió un decreto que imponía un impuesto de 10 centavos por tonelada de petróleo exportada. Okay. Sale aquí ya, empezó a poner un poquito más como listo en ese sentido y solicitó a los empresarios el avalúo de las instalaciones, lo que provocó nuevamente el disgusto de las empresas petroleras. Las empresas dijeron, ya, güey, ya vale madres, pagaron el impuesto sobre las exportaciones, pero no entregaron ni madres de la información que les pidieron. Entonces, realmente estaban pagando los impuestos de lo que ellos decían que estaban exportando, no estaban pagando sobre las cantidades reales. Nuevamente todo cambió el 5 de febrero de 1917. Cuando el Congreso Constituyente incluyó el artículo 27 en lo que sería la nueva y fragante Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fecha que a la hoy seguimos pues, respaldando. Muy actual. Sí, está actualizado, está actualizadísimo, güey. El 5 de febrero de 1917, el diario oficial salió con el siguiente texto. Cito textual. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias o vetas, mantos, masas o yacimientos que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta al componente de los terrenos, tales como minerales, de los que se extraigan metales, metaloides utilizados en la industria, yacimiento de piedras preciosas, sal de gemas y salinas formadas directamente por aguas marinas, productos derivados de la descomposición de rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles a ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseoso. El dominio de la nación es inalienable e imprescindible. Entonces, básicamente lo que estaban diciendo aquí es, sí, güey, está chingón, tú estás sacando el petróleo, tú lo estás explotando, pero es de México. Aquí es donde el petróleo se volvió mexicano con la Constitución de 1917. Además de ser nulificados los derechos de propiedad de hidrocarburos del subsuelo con esta nueva ley, también se facultó al Poder Ejecutivo, en caso de que se requiriera, de hacer revisar o declarar nulas las concesiones de petróleos y contratos celebrados desde 1876. Entonces, le dieron facultad al presidente de revisar los contratos que se habían otorgado, las concesiones que se habían otorgado y cancelarlas si él consideraba que estaban pasadas del...
Y aquí ocurrió lo que se conoce como poner el grito en el cielo, ¿no? Las empresas norteamericanas realizaron presiones diplomáticas, amenazas de invasión militar y utilizaron todas las formas habidas de recursos jurídicos para nulificar e invalidar la Constitución. Lograron impedir que Carranza aprobara la ley correspondiente particularmente al artículo 27 constitucional, sobre todo mediante amparos de retroactividad. Es decir, lo que decían es, mira, sí, güey, te entiendo, está perfecto, pero de aquí para adelante, ¿no? Como dirían por ahí, palo dado, pues ya, ¿no? Eso ya está, de aquí para adelante sí, con todo gusto. El Departamento de Estados... Exactamente. Es que, güey, hasta cierto punto hay cosas que sí tenemos que entender un poquito en todo este juego. Cuando alguien ya la cagó, ¿no? Sí hay forma como de componerlo, pero tampoco te puedes hacer pendejo con, no, sí, güey, o sea, sí dije eso, pero no aplica, güey. Y hablando de una nación es pero un pedo otros datos. Yo tengo otros datos, ¿no? Es un pedo más complicado porque obviamente tienes que responder por algo que tú no dijiste, es algo que dijo alguien más, pero así funciona el Estado, güey. No puedes... La política. No puedes hacer pendejadas cada 6 años porque te llevas al pinche país entre las patas, cabrón. Lo ideal es, vamos a mantener una estructura y sí, güey, voy a cambiar 2, 3 cositas, pero no me puedo hacer pendejo, porque si haces eso, pues se viene para abajo. Puede venirse para abajo una economía, ¿no? Por ejemplo. Puede ser. En un hipotético caso. Es un caso muy hipotético que no hicieron en aquellos años. El Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó a las compañías petroleras. Y, de hecho, incluso un senador que se llamaba Albert B. Fole, ya un poquito más subido de tono, pidió no reconocer al gobierno mexicano mientras no fueran derogados los artículos 3, 27, 33 y 130 de la Constitución mexicana, todos enfocados casualmente hacia el petróleo, e incluso propuso una ocupación militar porque era necesario para garantizar la salud y la vida de los dueños norteamericanos de las empresas. También al mismo tiempo las compañías petroleras auspiciaron la idea separatista, es decir, apoyaron económicamente a ciertas cosas o movimientos en el norte que pretendían generar una república independiente en los territorios que hoy serían Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pero solamente el norte, ¿no? Llega a pasar. Abajo no había pozos, güey. Del que arreque para abajo, ahí no, güey. Dijeron, de donde empiezan los pozos para arriba, güey, que sea una nación independiente, ¿no? Lo intentaron. Okay. Lo intentaron y finalmente triunfó el plan de Agua Prieta. Recuerden que les había hablado que por allá estaba nuestro querido amigo Lázaro, andaba por ahí justo cuando fue asesinado Venustiano Carranza. Entonces, un grupo político-militar con cierto dinero al parecer de origen extranjero, logró matar a Venustiano Carranza. Y hubo un periodo donde muchos presidentes interinos y designados y electos fueron del norte, sobre todo de Sonora. El presidente interino Adolfo de la Huerta fue designado como presidente interino, pero dijo que hasta que hubiera elecciones, ¿no? Estados Unidos no reconoció al nuevo gobierno, argumentando que había sido por una revuelta de un levantamiento armado, pero al mismo tiempo le pedía al nuevo gobierno derogar los decretos de la Constitución de 1917. O sea, le dijeron, güey, no voy a reconocer a este gobierno porque se pasaron de verga y fue un golpe de Estado, no mames, o sea, no sean cabrones. Pero hay una ley, güey, pero hay una ley que quiero que quites. Ese es el por el arco del triunfo. Ajá. Sí, de güey, esa ley está mal, pero a ti no te reconozco de todas maneras. Pero tú hazlo. Al asumir el cargo, Álvaro Obregón pidió a los Estados Unidos reconocer su gobierno, ¿no? Yo creo que sería como lo correcto. Y como prueba de buenas intenciones, desarrolló básicamente una política laxa con respecto al petróleo, es decir, se hizo de la vista gorda, ¿no? En 1921, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el primer caso de amparo para no aplicar la retroactividad del artículo 27 constitucional a favor de una empresa que se llamaba en ese momento Texas Oil Company. Para 1922, 5 resoluciones de la misma índole, es decir,
no aplicar de forma retroactiva el artículo 27 de la Constitución, se entregaron y con esto se estableció jurisprudencia en el tema. Es decir, cualquier empresa que quería solicitar su amparo para no cumplir la retroactividad de la Constitución, ya, lo tenía prácticamente gratis, ¿no? O sea, lo pedían y se los daban. Sí, ya se había hecho ahí el expediente, básicamente. Exactamente, ya era un proceso así como más, más de oficina, de llegas y con tus 3 copias, ya te sellaron allá, sí, ya, aquí está, sí, vámonos, ahí está tu ahí está tu amparo, güey, el que sigue. Ahí está su petróleo, lléguenle. Pero al mismo tiempo, y a iniciativa del abogado principal de la Texas Oil Company, se formó una comisión para negociar los problemas entre México y Estados Unidos. A final de agosto de 1923 se firmó un documento que sería llamado el Tratado de Bucareli. Quizás lo conozcan, quizás no. El Tratado de Bucareli básicamente fue un acuerdo bilateral. Este acuerdo bilateral, es importante decirlo, no fue aprobado ni firmado por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y tampoco fue aprobado ni firmado por el Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Este acuerdo bilateral garantizaba las viejas concesiones petroleras y mineras, dejando sin efecto el artículo constitucional 27 de 1917, a cambio de que el presidente Warren Harding diera el muy anhelado reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y se comprometió a no apoyar a sus detractores. O sea, básicamente lo que hicieron fue decir, güey, ya, reconoce mi gobierno y me va a valer verga las concesiones de petróleo. Nos hacemos pendejos. En 1923, el 31 de agosto, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se reanudaron y fue una época de explotación básicamente desmedida de los pozos petroleros del norte. Básicamente estos güeyes dijeron, ya va a valer verga, güey, ya hay que apurarnos porque esto ya cada vez se está poniendo más perro, ¿no? Mientras nos van a dejar seguir explotando, no estamos pagando impuestos y reconocemos al gobierno. Después empezó un periodo en México que se conoce como el Maximato. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia, no reconoció el Tratado de Bucareli, diciendo que solamente era un acuerdo entre caballeros, lo cual realmente era cierto, güey, porque nunca fue aprobado por ninguno de los dos gobiernos. El gobierno de Elías Calles nuevamente retomó la idea sobre el artículo 27 de la Constitución, y la idea era que las empresas que habían adquirido terrenos deberían de cambiar sus títulos de propiedad absoluta por concesiones que tendrían una duración de 50 años. O sea, básicamente les dijo, güey, ya, yo sé que la cagaron, yo sé que ya, pero no te lo puedo vender porque es de la nación, güey. No te puedo dar esas tierras, no te puedo dar el petróleo, pero te lo voy a cambiar por un periodo de explotación de 50 años. Te vas a morir antes de que se te acabe el periodo. Exactamente, güey. Asimismo, se racionaría la explotación de los yacimientos porque era obvio que se estaban pasando de verga. Entonces era de, güey, pero también le tienes que bajar un poquito de huevos. Un poquito de huevos. El gobierno de los Estados Unidos y las empresas dijeron que no, dice que ya tenían sus amparos. Básicamente. ¿Te acuerdas del papelito? Dice, pues mira, aquí tengo mis 3 copias, güey, selladas donde dice que te puedo mandar a la verga. ¿Qué diseño? A mediados de 1927, el presidente Calvin Coolidge, el siguiente, designó como nuevo embajador de México a Dwight Morrow. Este personaje fue muy importante porque él estuvo negociando por varios años antes con Elías Calles y cuando llegó él a ser el embajador, firmaron muy pronto un acuerdo llamado Morrow-Calles en el cual aceptaban que los títulos de propiedad fueran derogados y se cambiara por concesiones de explotación sin límite de los 50 años. Es decir, dijo, sí, güey, pero van a ser concesiones por tiempo indefinido, ¿va? Primer punto, órale. Entonces, se emitió que se cambiaron esos títulos de propiedad o esos títulos, pues como comprando ahí cosas del subsuelo por estas concesiones y el Departamento de Estados Unidos emitió un comunicado el 28 de marzo de 1928 anunciándolo oficialmente. Con eso las compañías petroleras perdieron totalmente el respaldo del gobierno norteamericano. El periodo a partir de ese momento, que se conoce como el Maximato, empieza porque, a pesar de que salió Plutarco Elías Calles de
de la presidencia, los siguientes 3 presidentes básicamente obedecían a Plutarco Elías Calles. O sea, eran como sus chalanes, güey. Estaban ahí y se conoce como el maximato porque Plutarco Elías Calles se mantuvo mandando en el país, por así decirlo, y el apodo era como su apodo era el jefe máximo de la revolución. Entonces, por eso es como el maximato. Realmente lo que ocurrió fue que en el maximato ya no hubo cambios. El tema del petróleo no se volvió a apelar hasta 1937, cuando a finales de la presidencia de Abelardo Rodríguez, el último presidente de este periodo del maximato y precursor a Lázaro Cárdenas del Río, se estableció que los yacimientos que se encontraran en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las costas fronterizas, de las costas fronterizas, serían considerados como parte de las reservas nacionales. Y además, en ese año, 1934, se crearía la Empresa de Petróleos de México, S.A., también conocida como Petromex. La función de esta empresa era competir con las empresas extranjeras. En ese momento, México ya tenía formado más un colegio de petroleros, ya había estudios sobre el petróleo, ya había técnicas, ya había conocimiento sobre todo este desmadre y además la intención también era generar de manera nacional los derivados para reducir los precios y asegurar el abasto sobre todo del país, porque en ese momento básicamente todo se iba del país, ¿no? O sea, todo se en ese momento. Sí, ahorita es muy diferente. Sí, no, ahorita ya eso se acabó, güey. Eso era antes, güey. Eso era antes. Ahorita ya no ocurre eso, güey. Ahorita ya no hay ese tipo de cosas, cabrón. Sin embargo, realmente esta bonanza, justo cuando dijeron, vamos, güey, justo esta bonanza ocurrió también cuando ocurrían varias cosas en el mundo. La primera era que el mundo entero estaba sumido por la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y además hubo hallazgos de yacimientos de petróleo muy grandes en el Medio Oriente y en Venezuela. Bueno, un poquito más porque pues, están aquí más cerca, ¿no? Pero no, creo que eso es importante también, güey, porque a pesar de lo que se cree comúnmente, o sea, sí hay mucho petróleo en México y yacimientos y van a explotar y la chingada, pero la calidad del petróleo es muy mala respecto a los árabes o respecto a los venezolanos. Es un petróleo de muy baja calidad. El petróleo que sí pertenece mucho petróleo a México, pero nunca ha sido de una calidad bárbara como para decir, bueno, de eso ya vamos a vivir. Sí, de hecho el petróleo de México es muy comprado por otros países, sobre todo para usarlo como combustible directo, es decir, quemar petróleo, generar electricidad. Porque es mejor quemar petróleo de mala calidad para generar electricidad y procesar con menos costo petróleo más limpio como el de Venezuela, como el de Medio Oriente, donde necesitas menos químicos y menos procesos para hacer todo el pedo de convertirlo en gasolina o diésel, etc. Eso es muy, muy importante. Pero, bueno, como les decía, ya les platiqué la historia de Lázaro Cárdenas, de dónde venía, ya les platiqué un poquito de la historia del petróleo en México y pues llegamos al año 1934, ¿no? Ok. En 1934, cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de México, había un sindicato por cada empresa petrolera. Estos sindicatos en realidad eran controlados por las empresas. Las empresas tenían una mayor cantidad de empleados, por así decirlo, de confianza. Vamos a poner el equivalente. Eran empleados de confianza, no eran empleados del sindicato, y las personas del sindicato realmente, pues, digamos que trabajaban para las empresas, ¿no? O sea, estaban del lado de la empresa, no estaban del lado de los trabajadores. Por eso, cada empresa tenía sus propias reglas para definir salarios y prestaciones. Básicamente, todos lo basaban en la oferta y la demanda. Era si no te gusta, llégale, güey. Había básicamente nulas garantías laborales, pero todo esto cambió cuando el 15 de agosto de 1935, a pesar de que las compañías petroleras no querían, Lázaro Cárdenas selló una alianza con la mayoría de los obreros, y esta alianza sería denominada como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la cual era totalmente independiente a las empresas. Fue el primer sindicato que estuvo independiente a las empresas petroleras. El objetivo era demandar iguales y mejores condiciones del empleo para todas las empresas
para todas las empresas que tenían que ver con el petróleo y la firma de contratos colectivos de trabajo. Esto fue el 15 de agosto de 1935. De ahí al 25 de noviembre de 1936 solamente estaban en negociaciones. Es decir, no hubo nada, güey. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. El 25 de noviembre de 1936 se promulgó una ley de expropiación en el diario oficial. A pesar de que era imposible ejercerla de forma retroactiva porque los señores tenían sus amparos, las acciones realizadas durante el gobierno de Plutarco Elías Calles hacían eso que fuera imposible prácticamente. El gobierno no tenía control sobre los yacimientos, entonces no podía como expropiarlos tan fácilmente. Pero los conflictos laborales seguían creciendo, las empresas no cedían, las demandas del sindicato único exigían, digo, ahora se nos hace como muy lógico, pero una de las exigencias principales era jornadas de 48 horas a la semana, güey, porque pues básicamente si les metían una putiza, les pagaban lo que querían y pues estaba la chingada, ¿no? Entonces, además de exigir una jornada laboral de 48 horas a la semana, exigían una suma de indemnización de 65 millones para el colectivo, que sería dividido para todos los empleados. Las empresas ofrecieron 14 y nunca se llegaron a poner de acuerdo. No. Además de esto, una comisión del gobierno, esto es muy importante, una comisión del gobierno determinó que las utilidades de las empresas habían sido de 55 millones de pesos. Por lo cual, con base en la Constitución de 1917, los obreros tenían derecho a algo que hoy también nos suena mucho, que son las utilidades. A los obreros de las empresas petroleras les correspondía por ley 26 millones de esos 55 millones de pesos. El dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 3 de agosto de 1937 era que las empresas tenían que pagar 26 millones de pesos al grupo colectivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los empresarios norteamericanos una vez más dijeron, no. No. Dijeron, ahorita no, joven, pase la siguiente ventanilla. Dijeron que no tenían la capacidad de pagar 26 millones por concepto de prestaciones y salarios y pues una vez más no pasó nada. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río utilizó como respaldo la Constitución de 1917 para llevar a cabo la expropiación. La ley de expropiación básicamente era lo siguiente. El gobierno podría tomar cualquier propiedad si era de interés público y fijaba un plazo de 10 años para compensar a los propietarios. El embajador estadounidense Joseph Daniels le dijo a Cárdenas, oye, güey, no más. Pero Cárdenas le dijo, no es pedo, güey. Le dijo, Es cortina de humo, güey. Ajá, no, güey, entonces es para calmar al pueblo, güey. O sea, tú tranquilo, güey. Tú no es pedo contigo. Acá es un pedo interno, ¿no? Le dijo que la intención principal era controlar el capital extranjero que circulaba por México, pero que no tenía ninguna intención de expropiar realmente las empresas. Spoiler, sí lo hizo. No, güey, no, ¿cómo crees? Así, los mexicanos no somos así, güey, no. Nomás la puntita, ¡ay, cabrón! En 1937 fue creada la Administración General de Petróleos, la Administración General del Petróleo Nacional, la AGPN, organismo que asumió las propiedades y tareas de Petromex y que dependía directamente del Poder Ejecutivo. Las empresas extranjeras, un poquito preocupadas, hicieron un movimiento que fue bastante agresivo y que fue el detonante de lo que seguiría. Con el objetivo de hacer presión y crear una crisis monetaria inmediata, retiraron fondos millonarios de los bancos en México, lo que convirtió el conflicto laboral empresas en un conflicto gobierno-empresas. Ahí fue realmente donde como que ya la cagaron. Cárdenas tuvo reuniones con representantes y directivos de las compañías el 3, el 6 y el 7 de marzo para tratar de convencer a los representantes que lo correcto era pagar la suma de 26 millones de pesos. Pero las empresas dijeron que no, porque no podían pagarlo porque no tenían tanto dinero en el banco, porque pues a lo mejor ya habían sacado todo, ¿no? En realidad las empresas sí tenían la lana. Lo que no querían era sentar el precedente de que tenían esa capacidad de pago para cada año. Ese fue realmente como el motivo por el cual no pagaron. El día 7, en una reunión, ocurrió lo siguiente.
Esta es una cita textual de alguien que tomó notas de el güey que hizo la minuta, básicamente. Uno de los representantes de las organizaciones, de las empresas norteamericanas dijo: ¿quién garantizará que el aumento sea solo de 26 millones de pesos? Cárdenas respondió: yo lo garantizo. El representante esbozó una sonrisa y preguntó: ¿usted? Cárdenas dijo: sí, el presidente de la República. Al mismo tiempo que se levantó, salió del lugar y dio por terminada la reunión. Ah, la verga. Eso fue el 7 de marzo de 1938. El viernes, 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras serían advertidas muy temprano por un personaje cuyo nombre no fue revelado aparentemente, pero que era parte del gobierno y estaba pasándoles como información. Les dijo: güey, ya valió madres, van a tronar este pedo. Las empresas muy tempranito, a las 10 de la mañana, dijeron que estaban dispuestas a hacer el pago de los 26 millones de pesos y solamente pedían una condición: que la cantidad de empleados que estuvieran contratados por ellas fuera mayor en el número de empleados de confianza que en personas del sindicato. Lamentablemente, este movimiento ya fue demasiado tarde. El presidente Cárdenas ese mismo día a las 11 de la mañana tenía listo y se dirigió al pueblo mediante una transmisión de radio, la cual duró poco más de 15 minutos, en la cual básicamente dio a conocer las negativas de las compañías respecto a pagar o cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Denunció la sustracción de fondos que habían hecho para evitar el pago a los obreros y con esto generaron una crisis monetaria. Expuso que, esto les va a sonar interesante estos dos puntos. Expuso que las repercusiones y afectaciones que podría tener el país sobre el combustible fuera realmente algo de preocuparse. Explicó que, siendo esos motivos de interés público para los mexicanos y aún para los extranjeros residentes, se veía obligado a actuar de inmediato. Señaló que no existía un compromiso por parte de las empresas, porque los sitios donde había empresas no habían establecido escuelas, ni centros sociales, ni centros deportivos. Pues realmente como... Puro sacadero. Puro sacadero. 3 meses de preparación para esa situación, güey. Básicamente, sí fue como un tema ahí bastante armado. Denunció que las acciones de los inversionistas de las compañías habían sido en contra de la política y en contra de la nación. Y por último, pidió a la nación el respaldo moral y material para llevar a cabo un acto de expropiación, el cual implicaría un sacrificio económico por toda la población para poder saldar los compromisos de indemnización a las empresas y un eventual ajuste cambiario del país. Ah, la verga. El 23 de marzo, es decir, 5 días después, se reunieron 100,000 personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación con respaldo a la expropiación petrolera que había promulgado Lázaro Cárdenas del Río. Las personas comenzaron a entregar a la nación grandes cantidades de dinero, de joyas y todo tipo de objetos de valor. Incluso hay una historia muy padre y muy romántica. Ya saben que nos encanta romantizar todo este tipo de mamadas en México. De una anciana... Déjame poner mi pose de romantizar. Sí. Una anciana llevó el 19 de abril una gallina a una manifestación de recaudación para cubrir el pago de las empresas extranjeras. Entonces la abuelita le dio su gallina al gobierno para que el gobierno pudiera pagar a las empresas extranjeras, ¿no? Que las íbamos a indemnizar porque no les estábamos quitando el petróleo. El petróleo ya era de México. Lo que les estábamos quitando eran las empresas, los pozos y todo lo que habían construido. Entonces realmente no fue una expropiación petrolera, güey. Fue una expropiación de bienes de particulares, de empresas que estaban en territorio nacional. Eso es realmente lo que ocurrió. El petróleo ya era de México, el petróleo lo sacaban, lo vendían, pagaban una lana al país, el petróleo seguía siendo del México, pero lo que expropiaron no fue el petróleo, lo que expropiaron fueron las empresas y teníamos que hacer un pago de indemnización. Toda la gente durante varios meses logró juntar un total de 2 millones de pesos que ni de pedo iba a alcanzar para pagarle a las empresas extranjeras, pero una vez más, y como platicábamos al inicio y como bien nos decía Omar,
Eso es un poquito de lo que romantizan también, ¿no? Que la gente llevó sus cosas y la abuelita dando su Sus gallina gallinas. para que pudiéramos pagar, pero realmente eso no iba a hacer el pedo. Tampoco lo logró los bonos que emitió el gobierno de deuda extranjera. Es decir, el gobierno creó bonos como los que posiblemente una administración actual o no actual esté generando bonos de deuda pública. Para los que no saben qué significa eso, básicamente es vender promesas de pago al futuro con intereses y que te den dinero ahorita. Entonces, el pedo es el riesgo país, güey. exactamente. Entonces, como había un cierto recelo por parte de algunos países, tampoco los bonos emitidos por el gobierno iban a alcanzar para cubrir la indemnización. Incluso realmente empezó a ocurrir una crisis, pero hubo muchos sectores como la Iglesia Católica, algunos empresarios conservadores con opiniones contrarias a las políticas del partido en turno y del propio presidente, que sí apoyaron y respaldaron la decisión del presidente. Significó para muchos detener el imperialismo que había estado saqueando o sangrando al país, ¿no? Esa era como la idea general. Eso es lo que nos transmitieron, eso es lo que nos creímos y fuimos a dejar nuestras gallinas a Bellas Artes en la manifestación para que pagáramos. Oh. Obviamente esto no ocurrió. El gobierno británico exigió la devolución de las empresas de la compañía El Águila a sus ciudadanos. Sin embargo, como la empresa se había constituido como una compañía mexicana bajo las leyes mexicanas, sus accionistas, aunque eran de nacionalidad extranjero, habían renunciado a su nacionalidad para poder crear la empresa como mexicana y básicamente se la pelaron porque el gobierno no podía intervenir. Era un pedo entre el particular y el gobierno donde fue contratado o donde fue realizada la empresa. Holanda básicamente tuvo el mismo pedo. No podían hacer nada, el gobierno no pudo intervenir porque los dueños habían renunciado a su nacionalidad al crear la empresa como una empresa mexicana. Sí, la empresa ya era mexicana. Obviamente la empresa sí era mexicana, pero obviamente la crearon o la intención de crearla como una empresa mexicana fue en realidad que los impuestos en México eran muy bajos y no los pagaban, güey. Porque en su país, si la empresa fuera de su país, sí iban a tener que pagar muchos impuestos para sacar el petróleo. Entonces, obviamente se aprovecharon que México estaba la revolución, era un cagadero. Dijeron, güey, la creamos como empresa mexicana y nos chingamos lana por todos lados. Eso les partió la madre aquí porque realmente fue donde los dejó desprotegidos con acciones diplomáticas de cualquier país. Estados Unidos sabía perfectamente eso. Y el presidente Franklin Roosevelt, en un discurso público, reconoció el derecho de México de expropiar las propiedades petroleras y aceptó el pago de indemnización y aceptó que el pago de la indemnización fuera valorado sobre los bienes muebles e inmuebles de las compañías, sin incluir los mantos petrolíferos, del subsuelo, porque esos le pertenecían por justa ley a México. Entonces, el gringo dijo, es tu petróleo, güey, quédatelo, págame lo que yo ya invertí en construir y lo que ya me chingué durante todos estos años, pues ya me lo chingué, eso ya. No vamos a ser retroactivos en ese, ya es que no nos gusta la retroactividad, entonces ahí tampoco va a haber pedo. Se tomó una postura conciliatoria, ignorando las posturas de países como Italia, Inglaterra, Alemania, Holanda, y Franklin Roosevelt dio a conocer esta política como la política del buen vecino. Sin embargo, algunas empresas de Estados Unidos y otros países organizaron un boicot, sobre todo para detener el envío de productos que eran necesarios para la extracción o para el procesamiento del petróleo. Incluso en algunos países de Europa, la empresa Shell logró que los países embargaran los cargamentos de petróleo que venía de México, diciendo que eran bienes robados. Pero bueno, no obstante a estos bloqueos, México logró venderle petróleo a un país en Europa entre 1939 y 1940. Ese país estaba ligado al nacionalsocialismo y fue básicamente el único país con el que México realizó ventas directas de petróleo, siempre a través de un intermediario de una empresa en Nueva Jersey. Y México pudo venderle mucho petróleo, mucho petróleo a un pequeño país llamado Alemania durante esos 2 años. Pero eso se detuvo después, en el 41, cuando pues ya
ya estaba como la guerra, ¿no? O sea, ya estaba el pedo con la Alemania nazi, pero el pedo no era de los gringos, a los gringos les valía verga. Sí. Pero con Manuel Ávila Camacho, cuando llegó a ser presidente en diciembre de 1940, tuvo la fortuna de que empezó la Segunda Guerra Mundial, güey. Entonces Roosevelt tuvo más interés en una alianza con México para crear un bloque antifascista Claro. que proteger a sus compañías, ¿no? Entonces, básicamente en 1941, el 17 de noviembre, se firmó ahora sí el convenio del Buen Vecino, The Good Neighbor Agreement, en el cual México se compromete, está genial, güey, en el cual México se comprometía a pagar $40 millones por conceptos de reclamaciones originadas durante la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos abrió una línea de crédito por $40 millones para el gobierno mexicano. Entonces, mira. básicamente fue, mira, ya, güey. Coincidió. Ya, güey. O sea, ¿te acuerdas de las indemnizaciones de las empresas y la chingada? Sí, va, ya. Ni tú ni yo, güey, $40 millones. ¿No te alcanza? Ah, no hay pedo, güey. Yo te puedo prestar $40 millones, güey. Ya me los vas chiquineando. Además, se reanudó la compra de plata de México en un monto promedio de 6 millones de onzas mensuales. Y se otorgó un crédito adicional por $20 millones para que fuera invertido en un sistema de transporte en México que pudiera garantizar que el petróleo de México fuera entregado hacia Estados Unidos. Y además incluía permisos en algunos aeropuertos, sobre todo del norte, para que los aviones militares pudieran aterrizarse ahí o hacer escala rumbo a Panamá, ¿no? Porque algunos aviones venían como de muy lejos, eran otros años, los aviones no podían como volar tanto, tan fácil, y menos aviones militares. Entonces, hacían escala en México, México les vendía combustible a los aviones y de ahí se iban a Panamá, mientras estaba todo el pedo de la Segunda Guerra Mundial. Y además, parte del acuerdo fue que Pemex podía constituir una empresa en Estados Unidos, la cual fue llamado Mexican Shipping and Trade Company. Shipping and Trade. México y Pemex, entre 1941 y 1946, perforaron 159 pozos, con un éxito del 16% de localización de petróleo. O sea, de los 159 pozos que perforaron, solamente 16 tenían petróleo, güey. Eso es real, eso es un dato muy real. En 1950 la producción fue de 72 millones de barriles. Es importante mencionar que entre 1947 y 1958 se hicieron 1,621 perforaciones de pozos petroleros con un éxito del 30%. Sí subió bastante el porcentaje de éxito, ¿no? La verdad. La producción en 1958 de Pemex fue de 93.5 millones. Y es importante aquí señalar que en 1921, cuando estaba el petróleo en manos extranjeras, la producción fue de 158 millones, o sea, 60 millones más. Más bien, Pemex en el 58 extrajo 60 millones menos que las empresas en el 21. ¿Va? Ok, para que nos demos bastante menos. Bastante menos. En 1952 se descubrieron nuevos yacimientos en la cuenca de Tampico y Tuxpan. A esta zona petrolera se le llamó la Nueva Franja de Oro, la cual aportó el 50% de la producción nacional por varios años. Entre 1999 y 2019 la producción de barriles se redujo de 3.012 a 1.678 barriles diarios promedio. Un buen putazo también. Las utilidades de Pemex en 2018 fueron de menos 148.633 millones, o sea, Pemex perdió 148.673 millones de pesos, y en los 6 primeros meses del 2020 Pemex ha perdido 606.000 millones de pesos. Una chulada de negocio, güey. Y básicamente con esto termino toda la información que tengo sobre la expropiación petrolera y sobre la realidad de las cosas. Es decir, en resumen, sí, las empresas estaban pasando de verga, pero las empresas estaban pasando de verga porque los mexicanos teníamos mucho pedo interno. Cuando hubo posibilidades de hacer algo, el pedo es que México seguía chingando al otro mexicano que podía hacer algo, güey. Entonces, claro, como todos querían llegar a ser presidente, nadie se ponía de acuerdo de cómo
de cómo, pues, ponerse o defenderse juntos, güey, del extranjero, en lugar de estarse matando aquí, cabrón, pero prioridades, ¿no? O sea, me vale verga el pedo con el extranjero, yo lo que quiero es ser presidente. Y yo primero mi hueso. Y con acuerdos muy pendejos como, no hay pedo, siete chingando el petróleo, nada más reconóceme como presidente. Sí se me hace bastante pendejo, pero ocurrió. Y la expropiación petrolera no fue la expropiación petrolera, fue la expropiación de las empresas y de los pozos que habían construido las empresas y de las fábricas y de las refinerías, porque el petróleo ya era de México. Y con eso termino toda la información que tengo, amigos. ¿Cómo ven? Nadie nos lo pagaba, pero ya era de México, güey. Sí, ya era de México. No te lo estaban pagando porque te estabas rompiendo la madre y porque no ponías atención y porque no sabías cuánto estaban sacando, güey. Que aparte también eso fue uno de los factores muy importantes. Realmente nadie estaba vigilando a las empresas que si bien tenían derecho sobre la explotación de ese bien era de México. Entonces, güey, si tú tienes una tienda, cabrón, y se la das a trabajar a alguien, por lo menos checas cuánto está vendiendo, ¿no, cabrón? O sea, eso es un poquito como de sentido común, pero pues igual, como mientras estaban matando, pues. Y realmente pues el tema también, sí. Se la encargaron a la vecina más Vivales, güey, pues sí. También ahí se armó el desmadre. Sí, ese fue el pedo. Y realmente lo de romantizar que la gente pagó el pedo, no. Lo que pagó el pedo fue el préstamo estadounidense, güey. Sí, la señora con la gallina, no aportó mucho, güey. Lo que pagó la deuda a las empresas estadounidenses, ¿no fue la gallina? la indemnización, no fue la gallina, fue el gobierno de los Estados Unidos, Norteamérica, güey, basados en un préstamo que terminaron cobrando en plata, güey, porque realmente el tema era, sí te presto esa lana y además, te compro plata barata a 6 millones, entonces realmente, de cierta forma, México, el gobierno, el Estado pagó, a las empresas extranjeras indemnización con plata, literalmente, mientras, pues las demás empresas se chingaron por hacer sus tranzas de crear empresas mexicanas, para chingar por los dos lados. Esas fueron las que sí terminaron bailando. Las otras empresas sí les tuvieron que indemnizar, pero pues realmente la lana salió de Estados Unidos. Y salió de Estados Unidos gracias a que Alemania se puso pendejo, güey. Si no, ¿quién sabe qué pedo? ¿Quién sabe qué chingados hubiera pasado? Y esa es toda la información que tengo para ustedes, amigos. Está muy bien, está muy bien. No, pues cada quien fue viendo para su lado. Conforme fue avanzando el tiempo, cada quien iba jalando para su molino como podía. ¿Iba o están? No, pues no iban. Ya estamos hablando del pasado, güey. Ya ahorita es otra cosa muy diferente. Güey, es que dejaron de matarse, bueno, literalmente se mataban para tomar el poder, güey. Ahorita ya no se matan, pero sí hacen todo lo que puedan para chingar, sí, güey. Mientras, pues, digo, ahora por ejemplo, con el tema específicamente del petróleo, a nivel mundial todos saben que ya no hay como que mucho futuro en ese pedo, ¿no? Sobre todo por el hecho de que ya muchos países tienen petróleo. De hecho, no sé si sepan, pero hay un nuevo país petrolero en el mundo. Está pegadito a Venezuela. Y este país es un país que se independizó hace muy poquito tiempo. No sé si les suene por ahí. ¿No? ¿Colombia? No, se independizó hace creo que 18 años, güey. La Guyana, sí, esas madres. Es la Guyana, güey. La Guyana acaba de encontrar petróleo en sus aguas internacionales. Y es un país que va a tener mucha riqueza en los siguientes años porque tiene petróleo y sobre todo porque su densidad de población es súper baja, güey. O sea, básicamente encontraron, no tengo el dato exacto, pero encontraron un yacimiento de petróleo bien pendejo que sería el equivalente a que si México encontrara como 3 veces lo de Venezuela en cantidad per cápita. Entonces, sigue habiendo países petroleros, cada vez hay más formas de utilizar el petróleo, cada vez hay menos formas de utilizar el petróleo como combustible. En México seguimos quemando carbón para hacer energía eléctrica, güey, pero... Y seguiremos. Lo seguiremos haciendo, pero la realidad es que a nivel mundial cada vez se le ve menos futuro al petróleo. Las empresas petroleras siguen haciendo su mejor esfuerzo
para mantener como el mercado, güey. Es su chamba, Pues sí. su lana, ¿no? Sí, pues sí, güey. Pero es inevitable que este pedo como va como para abajo. Entonces, no puedes apoyar una industria sobre la cual realmente desde que nació en México te han estado chingando, cabrón, y dedicarle tanto esfuerzo cuando tienes unas pérdidas en los últimos... De hecho, Pemex creo que ha perdido los últimos 15 años, o sea, no ha ganado, güey. Pemex no ha ganado, cabrón, en los últimos 15 años. Entonces, pues ya también hay que tener ahí como que cierto criterio y cierta sensatez como para de repente voltear a otro lado y dejar de gastarte dinero en construir una refinería que se te está inundando cada 2 meses, ¿no, cabrón? Bueno, las obras, ¿no? La Suena refinería, porque sensato. no está, güey. Los agujeros se te están inundando, güey. Sí. Se te están inundando los cimientos, cabrón. ¿No? Y la historia, una vez más, nos repite lo mismo. No crean todo lo que les dicen, cabrón. O sea, realmente lo que pagó el petróleo, lo que le regresó la industria o lo que creó la industria petrolera en México fue que Estados Unidos tenía un chingo de lana y que estaban en guerra. Si no, quién sabe qué chingados hubiera pasado. Fueron las circunstancias, igual que las circunstancias llevaron a Lázaro Cárdenas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto para llegar a ser presidente de México. Y pues bueno, el discurso del pueblo, bueno, siempre seguirá ahí y siempre tendremos gente que lleva su gallina a un país que realmente no le va a servir de nada, güey, pero la gente va a seguir dando lo poco que tiene, creyendo en ideas de que está haciendo un cambio cuando posiblemente no sea un cambio. Pues ojalá si lo fuera, pues sí. Así es esto. Pues muchas gracias, amigos, por acompañarme en esta catarsis de historia. Pinche amigo, contigo voy a volver a cursar la primaria. Tenemos por ahí un par de temas más donde vamos a hablar la realidad de las cosas, güey, porque, insisto, la historia la escribe quien gana, ¿no? Y la escribe como mejor le conviene, güey. Entonces... Échate una de mi general. El general está muy cabrón, güey. Tengo que hablar mucho, pero yo creo que esas sí van a ser 2 sesiones porque... Sí, está bien. Chingo de información. Y a mí invítame a las 2 sesiones del general. Va, me late. Pues muchas gracias por acompañarme en esta pequeña no es el reggaetonero, ¿eh? ¿Cómo? Que no es el reggaetonero, le digo. No, por favor, no. Bueno, fíjate que el general no era reggaetón tal cual, ¿no? Pues, todavía no existía, güey. Pues yo digo que era inicios, ¿Lo inventó él? No. Mejor vamos a hacer uno sobre el reggaetón. Y te digo bien cómo surgió el reggaetón. También jalo a ese. Pues muchas gracias por acompañarme y por escuchar mi desahogo. Muchas gracias a todos los que están escuchando, viéndonos, y recuerden seguirnos en Twitter y en todos lados como @caesarex, @deamazinomis y @viviendoencaos. Muchas gracias por dedicarnos un ratito y espero que esta pequeña lección de historia les ayude a tener un poquito más de información para defenderse cuando alguien los quiera obligar a hacer un día festivo que luego igual no tiene mucho caso. Muchas gracias. No sean egoístas. No sean egoístas.